Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y le proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó Elat y la devolvió a Judá, después que el rey se hubo acostado con sus padres. 16 años tenía Osías cuando empezó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecoliá de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que le instruyó en el temor de Dios, y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Salió a campaña contra los filisteos y abrió brecha en el muro de Gat, en el muro de Yabné y en el muro de Asdod. Restauró las ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Osías y su fama llegó hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho sumamente poderoso. Osías construyó torres en Jerusalén sobre la puerta del ángulo, sobre la puerta del valle y en el ángulo, y las fortificó. Construyó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, pues poseía numerosos ganados en la tierra baja y en la llanura, así como labradores y viñadores en las montañas y en los campos fértiles, porque le gustaba la agricultura. Osías tenía un ejército que hacía la guerra, salía a campaña por grupos, conforme el número de su censo, hecho bajo la vigilancia de Jehiel el escriba y Maaseías el notario, a las órdenes de Hananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia era de 2.600 hombres esforzados. A sus órdenes había un ejército de campaña de 307.500 hombres, que hacían la guerra con gran valor para ayudar al rey contra el enemigo. Osías proporcionó a todo aquel ejército en cada una de sus campañas escudos y lanzas, yelmos y corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Hizo construir en Jerusalén ingenios inventados por expertos para colocarlos sobre las torres y los ángulos para arrojar saetas y grandes piedras. Su fama se extendió lejos porque fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Mas, una vez fortalecido en su poder, se ensoberbeció hasta acarrearse la ruina y se rebeló contra Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fue tras él Azarías, el sacerdote, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombres valientes, que se opusieron al rey Osías y le dijeron: «No te corresponde a ti, Osías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar el incienso. Sal del santuario porque estás prevaricando, y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Yahvé Dios». Entonces Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y mientras se irritaba contra los sacerdotes, brotó la lepra en su frente, a vista de los sacerdotes, en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso.
El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes volvieron hacia él sus ojos, y vieron que tenía lepra en la frente. Por lo cual lo echaron de allí a toda prisa, y él mismo se apresuró a salir, porque Yahvé le había herido. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa aislada, como leproso, porque había sido excluido de la casa de Yahvé. Su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey y administraba justicia al pueblo de la tierra. El resto de los hechos de Osías, los primeros y los postreros, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Acostóse Osías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros de los reyes, porque decían: es un leproso. En su lugar reinó su hijo Jotam. Capítulo 27. Tenía Jotam 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como lo hizo su padre Osías, salvo que no penetró en el templo de Yahvé. El pueblo, sin embargo, seguía corrompiéndose. Construyó la puerta superior de la casa de Yahvé e hizo muchas obras en los muros de Ofel. Edificó también ciudades en la montaña de Judá y edificó castillos y torres en las tierras de Labor. Hizo guerra contra el rey de los amonitas, a los que venció. Los amonitas le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10.000 cargas de trigo y 10.000 de cebada. Los amonitas le trajeron lo mismo el año segundo y el tercero. Jotam llegó a ser poderoso porque se afirmó en los caminos de Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Jotam, todas sus guerras y sus obras, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Acostóse Jotam con sus padres y le sepultaron en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Ahaz. Capítulo 28. Tenía Ahaz 20 años cuando empezó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé, como David su padre. Siguió los caminos de los reyes de Israel, llegando a fundir estatua para los Baales. Quemó incienso en el valle de Hem-Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por el fuego, según los ritos abominables de las gentes que Yahvé había arrojado de delante de los israelitas. Ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los altos, sobre los collados y bajo todo árbol frondoso. Yahvé su Dios le entregó en manos del rey de los arameos, que le derrotaron, haciéndole gran número de prisioneros, que fueron llevados a Damasco. Fue entregado también en manos del rey de Israel, que le causó una gran derrota. Pekaj, hijo de Ramalías, mató en Judá en un solo día 120.000, todos ellos hombres valientes, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Sicri, uno de los valientes de Efraín, mató a Maasaías, hijo del rey, a Azricam, mayordomo del palacio, y a Elcaná, segundo después del rey. Los israelitas se llevaron de entre sus hermanos 200.000 prisioneros, mujeres, hijos e hijas. Se apoderaron también de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Había allí un profeta de Yahvé, llamado Obed, que salió al encuentro del ejército que volvía a Samaria y les dijo: He aquí que Yahvé, el Dios de vuestros padres, irritado contra Judá, los ha entregado en vuestras manos.
mas vosotros los habéis matado con un furor que ha subido hasta el cielo. ¿Y ahora pensáis en someter a los hijos de Judá y de Jerusalén como siervos y siervas vuestros? ¿Es que vosotros mismos no sois culpables cuando Yahvé, vuestro Dios? Oídme, pues, y dejad volver a vuestros hermanos que habéis tomado prisioneros, porque el furor de la ira de Yahvé viene sobre vosotros. Entonces algunos hombres de los jefes de Efraín, Azarías, hijo de Jehohanán, Berequías, hijo de Mesillemot, Ezequías, hijo de Sayum, y Amasá, hijo de Hadlai, se levantaron contra los que venían de la guerra, y les dijeron: no metáis aquí a los prisioneros. ¿Por qué además de la culpa contra Yahvé que ya tenemos contra nosotros, habláis de aumentar todavía nuestros pecados y nuestro delito? Pues grande es nuestro delito y el furor de la ira amenaza a Israel. Entonces la tropa dejó a los prisioneros y el botín delante de los jefes y de toda la asamblea. Levantáronse entonces los hombres nominalmente designados, reanimaron a los prisioneros y vistieron con el botín a todos los que estaban desnudos, dándoles vestido y calzado. Les dieron de comer y de beber y los ungieron y transportaron en asnos a todos los débiles. Los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Luego se volvieron a Samaria. En aquel tiempo el rey Ahaz envió mensajeros a los reyes de Asiria para que les socorriesen, porque los de Edom habían venido otra vez y habían derrotado a Judá, llevándose algunos prisioneros. También los filisteos invadieron las ciudades de la tierra baja y del Negev de Judá, y tomaron Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Socó con sus aldeas, Timná con sus aldeas y Ginzó con sus aldeas, y se establecieron allí. Porque Yahvé humillaba a Judá a causa de Ahaz, rey de Israel, que permitía el desenfreno de Judá y se había rebelado contra Yahvé. Vino contra él Tegera-Falasar, rey de Asiria, y le puso sitio, pero no le dominó, porque Ahaz despojó de la casa de Yahvé y de la casa del rey y de los jefes para dárselo al rey de Asiria, pero de nada le sirvió. Aún en el tiempo del asedio, el rey Ahaz persistió en su rebeldía contra Yahvé. Ofrecía sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado, pues se decía: los dioses de los reyes de Aram les ayudan a ellos, les ofreceré sacrificios y me ayudarán a mí. Ellos fueron la causa de su ruina y de la de todo Israel. Ahaz juntó algunos de los utensilios de la casa de Dios e hizo añicos otros, cerró las puertas de la casa de Yahvé y fabricó altares en todas las esquinas de Jerusalén. Erigió altos en cada una de las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, provocando así la ira de Yahvé, el Dios de sus padres. El resto de sus hechos y todas sus obras, las primeras y las postreras, está escrito en el libro de los reyes de Judá e Israel. Se acostó Ahaz con sus padres y los sepultaron dentro de la ciudad, en Jerusalén, pues no le colocaron en los sepulcros de los reyes de Israel. En su lugar reinó su hijo Ezequías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proverbios capítulo 10, versículo 22 a 32. La bendición de Yahvé es la que enriquece, y nada le añade al trabajo a que obliga. Como un juego es para el necio cometer el crimen, la sabiduría lo es para el hombre inteligente. Lo que teme el malo, eso le sucede.
Lo que el justo desea, se le da. Cuando pasa la tormenta ya no existe el malo, mas el justo es construcción eterna. Vinagre para los dientes y humo para los ojos, así es el perezoso para quien lo envía. El temor de Yahvé prolonga los días, los años de los malos son acortados. La espera de los justos es alegría, la esperanza de los malos fracasará. Fortaleza es para el íntegro la senda de Yahvé, pero ruina para los malhechores. Jamás el justo será conmovido, pero los malos no habitarán la tierra. La boca del justo da frutos de sabiduría, la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben de benevolencia, la boca de los malos de perversidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hechos 14, 24, 28, 15, 1, 11. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge la palabra y bajaron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. A su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y permanecieron bastante tiempo con los discípulos. Controversia en Antioquía. Bajaron algunos de Judea, que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando al detalle la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Controversia en Jerusalén. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: Discurso de Pedro. Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros, para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 193. En la lectura de hoy encontramos al largamente reinante rey Usías, que comete un gran error. Él, personalmente, entra en el santuario del templo para ofrecer incienso delante del Señor, una tarea sagrada reservada solo a los sacerdotes. Cuando los sacerdotes le dicen que se vaya, se enoja con ellos e inmediatamente es herido con la lepra. La lepra no era solo una devastadora enfermedad de la piel, sino que hacía ritualmente impura a cualquier persona que la contraía, y por lo tanto, no elegible incluso para entrar en el templo, y mucho menos para realizar las funciones litúrgicas oficiales. Usías encarna el proverbio: ¿cómo es diversión para el necio tramar intrigas? No toma suficiente en serio la santa presencia de Dios y presuntamente profana el templo. En el extremo opuesto de la escala, algunos de los primeros cristianos no pueden creer que Dios está en realidad admitiendo a los gentiles en el plan de la salvación, e insiste en que deben hacerse primero judíos antes de convertirse en seguidores de Jesús. Su rigor, en realidad, está limitando el plan de Dios. ¿Eres demasiado escrupuloso siguiendo los mandamientos de Dios?